Las comunidades han alimentado gran parte del desarrollo inmobiliario de gran escala en México. Su flexibilidad les mantuvo de pie tras la pandemia. Por lo que aportan a la industria, empezamos esta serie 3 Insights con la perspectiva de la arquitectura. Para ello conversamos con Andrés Shapiro, Business Development en Latinoamérica en Yardi. Andrés, ¿qué cambió en la evolución del desarrollo de las comunidades tras la pandemia? Definitivamente las comunidades han sufrido un cambio muy positivo gracias a lo que pasó con la pandemia, y más que nada esto vino a acelerar cosas que ya veíamos desde el pasado, y esto es principalmente el enfoque en la calidad de vida. Y digo, calidad de vida es un concepto muy grande, pero podemos reducirlo, que es todo atado a la eficiencia. Y la eficiencia no solamente desde la parte del desarrollo de estas comunidades, sino desde el vivir en estas comunidades, ¿no? La eficiencia de tu tiempo, la eficiencia de tu transporte, la eficiencia de tu traslado en general de un lugar a otro, la eficiencia de los espacios en los que vives, los recursos con los que se construyó, el trato de los materiales, el impacto al ambiente. Entonces digo, es calidad de vida, ¿no? Que nuestro sentir como miembros de estas comunidades sea pleno y que podamos desarrollarnos al 100% como quisiéramos. Y por otro lado, pues que la creación de estas comunidades esté hecho de una forma eficiente y viendo hacia el futuro. Ahora, la pandemia para ustedes representó muchas cosas, y probablemente una de las más importantes es que si bien ustedes ya tenían varias décadas en México, hoy la situación o el estatus es distinto. ¿Qué les motivó a hacer este cambio de percepción en lo que están operando de negocio desde nuestro país? Claro, digo, desde el pasado, afortunadamente, Yardi ha tenido una posición interesante en la región, en Latinoamérica, porque pues, desarrolladores que tienen esa exposición global han escuchado de nosotros, y afortunadamente esa reputación nos ha permitido estar involucrados en proyectos icónicos en la región pues, desde hace más de 35 años. Lo que ahora vemos es que la industria, los desarrolladores son de talla global, ya no somos una región que esté achicada o de alguna forma que no tenga las capacidades, todo lo contrario, somos una región que está desarrollando proyectos con niveles y calidades globales, y es la oportunidad de ir a trabajar con estos desarrolladores, de buscar a personas claves que estén detonando pues, estas ciudades, estas comunidades que nosotros vemos. Claro que nuestro rango es grande y hacemos muchas tipologías de proyectos, pero el tema de comunidades, de planes maestros planeados con anticipación, ya sea en urbanizaciones existentes o en terrenos rurales, pues hay una gran oportunidad en México. ¿Por qué? Porque son ciudades crecientes. En México y en Latinoamérica realmente son los países y la región pues, con más crecimiento en cuanto a población a nivel global. Es una población muy joven, entonces pues hay que crecer en estos planes. Como nosotros lo vemos, es que también hay una oportunidad brutal de densificar y aumentar la verticalidad de estas ciudades. Entonces pues estamos siendo un poco más proactivos a buscar a estos desarrolladores que tengan por un lado los recursos, por otro lado los terrenos, las oportunidades para ir a detonar esos proyectos icónicos y que podamos lograr ese impacto en las comunidades de la región. ¿Cómo se pueden crear estos nuevos modelos de comunidades en específico? ¿Cuáles serían los puntos principales que se debieran, incluir después de lo que se ha aprendido en estos últimos 2 años? Lo que nosotros vemos que está detonando, y lo voy a volver a mencionar porque creo que es la forma más fácil de ejemplificarlo, es la calidad de vida. La calidad de vida... Hay términos populares a nivel global que es 10-minute city, 20-minute city, que es crear estas comunidades que a 10 o 20 minutos de manera peatonal tengas acceso a las diferentes componentes de tu vida, social, intelectual, trabajo, familia, que todo esté accesible. Entonces la calidad de vida te permite caminar al trabajo, pero también caminar por las compras para la casa, caminar a la escuela de tus hijos, salir y tener un área verde para pasar el tiempo, para hacer ejercicio, para hacer tus servicios, cosas que tengas que actualizar de gobierno, trámite, lo que quieras, todo debe de poder hacerse de manera peatonal y a un lapso de tiempo reducido. Entonces, estos son los pilares para desarrollar estas comunidades. Otra vez, hablando de la eficiencia, pues queremos que sean espacios con ventilación natural, que sean espacios
con buena iluminación, que sean espacios que hagan sentir bien y que estén creados a partir de las necesidades de aquellos que van a habitar esas comunidades. Y no al revés, en vez de crear un edificio y diciendo, bueno, ya veremos quién compra esto, es entender quiénes serán los habitantes, quiénes serán los ocupantes de estos espacios, que son los que van a crear la comunidad, si no, nada más sería una colección de ladrillos. Y estos individuos, pues crear espacios que mejoren la calidad de vida de todos ellos. Ahora bien, cuando hablamos de algún proyecto donde prácticamente estás planificando desde cero, ¿no? Toda la cuestión urbana y el tema del planning, probablemente sea mucho más sencillo la creación o la conceptualización de comunidades, pero ¿qué sucede en las ciudades y qué sucede con el elemento adicional que es ante la falta de tierra? Pues solo la posibilidad de crecer verticalmente. ¿Qué criterios se están empleando? Afortunadamente hay, digamos, un tema de coincidencia en cuanto a opiniones por no nada más los desarrolladores, sino también las grandes firmas de arquitectura y los líderes de opinión. Recientemente fue el evento de la ADI, de Real Estate Show, donde la conclusión es apoyar la verticalidad y la densificación de estas comunidades existentes, ¿no? En Latinoamérica tenemos muchísimos ejemplos de ello y quizás es un poco contraintuitivo. No necesariamente todos dicen hay que densificar, porque mucha gente empieza a pensar calidad de vida lo que está en los suburbios o afuera de las ciudades, pero hoy en día vivir en los suburbios o afuera de las ciudades pues quizás significa que tienes que transportarte más cuando quieras ir a la oficina, que vas a tener escasez de ciertos servicios, escasez de comunidad también, porque como hay menos densidad pues no necesariamente hay un componente social relevante, haya menor calidad de estudios, menor calidad de servicios, etc. Entonces, la verticalidad y la densificación, para esto necesitas colaboración, por supuesto, con autoridades, necesitas colaboración con otros privados, con otros desarrolladores, que en conjunto tengan una misión pues lineal de alguna forma, a largo plazo. ¿Y qué sucede cuando uno apoya la verticalidad y la densificación? Pues aumentas la recaudación. Como hay más gente, hay mayor recaudación de prediales y en general de recursos para la infraestructura, para el mantenimiento, para en general los servicios de toda esta zona. Tienes más gente y por lo tanto creas una mejor vida comunitaria, porque pues, hay más profundidad, mucho más cultura, más mezcla de gente y diversidad. Tienes mejores servicios, incentivas la competencia, creas estos desarrollos pues con mucho más pensados, porque tienes que también crear una relación público-privada importante. Entonces, si lo tuviera que definir muy brevemente, verticalidad y densificación son la clave para los planes maestros urbanos, de urbes existentes. ¿Dónde quedan los factores que se han agregado probablemente con una mayor, participación, que son la sustentabilidad y el bienestar de los habitantes? ¿Cómo creas flujo y cómo hace sentido diseñar arquitectónicamente, ya sea desde la planeación o desde la integración de un proyecto, considerar estos valores? Hay un ejemplo que es muy interesante, ¿no? En cierto punto, y es un ejemplo muy arquitectónico, pero creo que a todos les hará sentido. Hay modas, ¿no? Y en algún punto la moda fue, crea estas cajas de vidrio, ¿no? Ya sea un departamento, lo quiero todo de vidrio, o una oficina, lo quiero todo de vidrio. Pero una vez que tenía esa oficina de vidrio, pues había que poner muchísimo más aire acondicionado, y luego había que poner cortinas, y luego había que mejor ponerle una película porque el calor era muy alto. Hay que regresar a los orígenes de la arquitectura, que es crear construcciones que hablen y reaccionen a las condiciones en donde se están generando. Entonces, que tu estructura sea amigable y que te proteja del clima, pero que también sea ventajoso con el mismo clima, que el viento te favorezca, que la iluminación. Entonces, crear estos espacios, otra vez regresando a la calidad de vida y a la eficiencia, pero crear edificios no son inteligentes por la tecnología, pero son realmente bien pensados arquitectónicamente. Entonces, que las ingenierías estén bien hechas. Entonces, todos estos espacios, en cuanto a una forma de construcción, estén hechos de forma eficiente y leyendo las condiciones de la localidad. Entonces, una vez teniendo estas densificaciones y estas alturas y estas construcciones de calidad,
pues le hablas a la comunidad con lo que necesita, ¿no? ¿Para ustedes ha sido sencillo en este nuevo proceso de negociación con los desarrolladores hacerles consciente y sobre todo en el tema de los números de este tipo de factores que probablemente antes de la pandemia no eran tan considerados? Al final, el rol de una firma de arquitectura quizás cumple dos propósitos. Una, realizar los planes y la visión del desarrollador. Estamos para servirles al desarrollador, pero por otro lado también tenemos la responsabilidad de presentar alternativas que generen un valor en el producto final. Nosotros nunca vamos a empujar una idea de diseño que simplemente cumpla un propósito visual. Todo lo que nosotros integremos o propongamos para un proyecto tiene un impacto directo a la calidad de vida de los usuarios. Y por lo tanto, si la calidad de vida de los usuarios es mayor, el valor del bien raíz es mayor. Todo dólar que le inviertas o peso que le inviertas en la experiencia del usuario es directamente relacionado al valor de tu bien raíz. Entonces, nosotros así justificamos las cosas. Si vas a crear un espacio abierto, ¿cómo le vas a beneficiar al usuario final? Si vas a integrar naturaleza casi como un ancla en tu espacio y quizás disminuir un poco los metros cuadrados, ¿cómo vas a beneficiar otra vez a la experiencia del usuario? Entonces estas son las conversaciones que es siempre regresando a cuál es la experiencia del usuario y cómo estamos mejorando. Ahora bien, por otra parte, es un hecho que muchos hablan que específicamente en los nuevos proyectos debe tenerse en cuenta la flexibilidad a lo largo del tiempo, y me refiero a que lo que se ha vivido hoy, por ejemplo, desafortunadamente en los niveles de desocupación de oficinas que hoy están siendo algunas de ellas reconvertidas con todo lo que esto implica arquitectónica y operativamente hablando en vivienda. ¿Cuál es tu punto de vista respecto justo al tema de la flexibilidad cuando se planea a partir de ahora un proyecto? Para la planeación, y creo que es muy importante la diferenciación, ¿verdad? Porque ahora hay muchos proyectos existentes que no fueron planeados con flexibilidad, entonces la forma en la que se soluciona eso es una. En cuanto a la planeación, a nosotros primero que nada nos gusta decir que nunca se debe de tomar una decisión apresurada, porque de repente las modas empiezan a convencer y uno cree que si tiene un edificio de oficinas un poquito con cierta disponibilidad, mejor correr a todos rápido, convertirlo en departamentos, empezar a hacer short-term leases. Hay que también permitir, es una industria que fluctúa y tiene variaciones, entonces hay que permitir que haya cierta estabilidad para tomar decisiones así de grandes. Ahora, si tenemos la posibilidad de planear estos nuevos desarrollos, siempre tomamos en cuenta la flexibilidad, y la flexibilidad otra vez debe de hablar para la calidad de vida del usuario hacia adelante. Entonces, la flexibilidad se da a partir de cuáles son las necesidades de los diferentes usos. Una oficina tiene diferentes usos que un residencial, sin embargo, la estructura, la infraestructura son similares de alguna forma. Entonces, bueno, asegurar que esas cosas estén ahí, que estructuralmente el edificio no sea sumamente rígido en cuanto a las distribuciones. Entonces que tengas que sea más permisible los edificios y que no estés completamente comprometido, ya sea por tus muros de carga, por tus columnas, por tus alturas, que tengas esa flexibilidad de poder ir modificando edificios hacia adelante en caso de ser necesario. Hace algunos días también fue el encuentro del Urban Land Institute. ¿Y qué nos puedes compartir de cuáles son las principales tendencias que se generaron en esa reunión? ULI, del cual tengo la fortuna de presidir junto con una compañera mía que es Marcela Rochas. Bueno, pudimos participar en ULI en San Diego, se le llama el Spring Meeting, y realmente es un poquito como el epicentro de desarrollo de bien raíz o inmobiliario a nivel global, desde infraestructura hasta residencial, unifamiliar, van todos y de todos lados. Y bueno, lo interesante es, creo que el común denominador es que las cosas están regresando en cuanto a la actividad, la transaccionabilidad, hay mucho más movimiento que lo que tuvimos los últimos 2 años. Se siente un poquito la vida otra vez en la industria y afortunadamente pues las apuestas de los desarrolladores, que son los que pues mantienen este motor vivo,
están regresando y están volviendo a activar proyectos que tenían en la congeladora por un tiempo. Por otra parte, y me parece como también muy relevante saber qué están viendo de oportunidades específicas en México o desde México hacia América Latina. México ha sido parte importante de la expansión de distintas firmas, no desde ahorita, desde la apertura comercial, pero en la decisión que tomaron ustedes de llegar a México, ¿qué tan relevante es la posición y sobre todo qué les va a permitir hacer a ustedes en América Latina desde aquí? Hablando realmente de nuestro diferenciador más grande, nosotros somos una firma experta en la creación de destinos. Y como un destino no necesariamente tiene que ser un parque de diversiones o una plaza comercial. Puede ser un proyecto comercial con un componente de usos mixtos y algún parque que genere esta conexión comunitaria. Entonces, nosotros somos expertos en crear destinos. Ese es nuestro gran diferenciador. Y somos una firma grande, pero chica. Al final tenemos un enfoque de alguna forma boutique, donde directamente pues, los propietarios y los design principals trabajan directo con los clientes y pueden tener un proyecto en Shanghái, otro en Australia y otro en Guadalajara. Entonces, esta mezcla de experiencias, esta variedad y exposición a diferentes casos alrededor del mundo, pues nos permite tener una forma de pensar muy abierta, con ideas muy innovadoras y poder atacar los proyectos pues, de manera muy especial. Lo que México promete, presume o de alguna forma tiene hoy en día es esta diferenciación con el resto de Latinoamérica en cuanto a volumen. El volumen que existe en México, con la excepción de Brasil, pues México es muy atractivo para inversionistas extranjeros. Claro que un poquito el tema político y la inestabilidad puede echar para atrás a algunos, pero sí hemos visto mucha inversión extranjera en este tipo de proyectos todavía activa. Yo creo que ese va a ser el mayor diferenciador. Y también pues la posibilidad de hacer proyectos del tamaño de los proyectos que estamos viendo, que son otra vez planes maestros, centros comerciales de usos mixtos de tamaños importantes y hay pocos países en Latinoamérica que se pueden dar el lujo de tener tantos proyectos activos al mismo tiempo como lo es México. Entonces pues sí, México es sin duda un mercado sumamente importante para nosotros y para cualquier otra firma de nuestro tipo. ¿Qué proyecto logra capturar toda esta serie de temas que hemos estado conversando alrededor de la relevancia de las comunidades y que prevalece en el tiempo? Tenemos un proyecto que la verdad nos enorgullece muchísimo y también, bueno, es gracias a la calidad de desarrollador y el tipo de cliente con el que tuvimos la fortuna de trabajar, que es Distrito Armida. Distrito Armida es un proyecto, es un plan maestro de poco más de 30 hectáreas, en Monterrey, en Valle Oriente. Es una zona ya desarrollada donde existía pues, una infraestructura alrededor del terreno y hemos tenido también el privilegio de estar involucrados desde hace pues, más de 7 años ya con GM Capital y bueno, han desarrollado un proyecto sumamente exitoso. Es completamente de usos mixtos. Tienes oficinas, tienes coworking spaces, tienes residencial, tienes comercial, tanto lifestyle como de servicios, tiene hotel, hospital, consultorios. Entonces realmente es un espacio que la gente podría vivir ahí, prácticamente no salir de esa mini ciudad dentro de la gran ciudad, y la calidad en la que se ha desarrollado ese proyecto es un caso de estudio por sí solo, sin duda. Hablando del tema de los recursos y particularmente en Monterrey, ¿cómo está blindado Distrito Armida frente a temas como el consumo energético y particularmente esta dificultad que están enfrentando, que es el agua? Realmente ahí la planeación se dio desde hace mucho tiempo. Los desarrolladores tienen una relación muy importante con autoridades, tienen un control importante de tierras que ha permitido pues, ayudar de alguna forma como con intercambio a esta infraestructura de agua y de recursos, pues, inclusive al resto de la comunidad, no solamente a su proyecto. La construcción tiene sus certificaciones LEED y han estado pues, siempre en la vanguardia en cuanto a los estándares de cómo desarrollar este tipo de proyectos. ¿Qué tan fácil consideras que es
migrar hacia los nuevos parámetros que prácticamente todas las certificaciones han hecho, enfocadas o encaminadas a la descarbonización, que entendemos que el deadline es el 2050, y me refiero a que muchos edificios, sean nuevos en planificación o estén ya en operación, tienen que incorporarse a este compromiso del cero consumo energético. Me atrevo a decir, y sin duda hay grandes expertos allá afuera con los que nos gusta colaborar, y son estos expertos realmente los que tienen la opinión final. Nuestra experiencia nos dicta que, estas certificaciones y estos estándares pueden crear equilibrio en la operación. Yo creo que el reto más grande está de dónde provienen esos materiales, de dónde están saliendo esos materiales, y que el efecto de carbono de aquellos materiales, del transporte que se necesitó, del minado de estos materiales, de la creación del acero, de la creación del vidrio, todo esto, pues no esté teniendo ese impacto. Entonces, sí, nivelar el impacto que tuvo el sacar estos recursos, crearlos, generarlos, ponerlos en sitio, construirlos, sin nivelar ese impacto de carbono, yo creo que ahí es donde más reto habrá. Así que mientras mayor eficiencia y amigabilidad con el ambiente haya para los productores de acero, para los productores de concreto, es donde más podremos alcanzar esas eficiencias más pronto. ¿Qué les dejó como aprendizaje en específico en términos arquitectónicos la pandemia? Realmente reforzó, por suerte, muchas de las cosas que veníamos haciendo, y lo digo con humildad. No creo que hayamos tenido nunca la bola de cristal, pero para nosotros, desde hace más de 30 años, los pilares de nuestros proyectos han sido la experiencia del usuario, y siempre hemos creído que la conexión con la naturaleza es lo que permite que la experiencia del usuario siempre sea positiva. Nuestros proyectos desde hace décadas han siempre promovido los espacios abiertos, la escala humana de los proyectos, la accesibilidad, la porosidad de los proyectos, que sea, no necesariamente sabes cuándo entras o sales, o que sí sea un tema fácil y orgánico. Son este tipo de cosas que hemos promovido desde hace décadas, y por suerte la pandemia ha creado un empuje en cuanto a estas necesidades para los visitantes de los proyectos en los que nos involucramos. La gente quiere que se sienta cada vez más orgánico estos proyectos, más humanos, que su experiencia sea más positiva, que se sienta saludable, que se sienta natural. Entonces eso es lo que está reforzando. No te hablaría de formas y de figuras y de estructuras, te hablaría mucho más de que la experiencia del humano sea cada vez más humana, y por suerte pues ya vemos a muchas otras firmas también subiéndose a ese barco. Por tanto, y finalmente, ¿cómo deben ser las comunidades en el futuro inmediato, resumido en 3 palabras? Eficientes, conectadas y verticalizadas.